Hoy vamos a estar probando ajustes de pincel para ver cómo se puede modificar un pincel básico con distintas opciones de ajustes de pincel. Por ejemplo, yo acá voy a seleccionar un pincel, me puedo venir acá a ventana y seleccionar pincel. Acá está, muy bien, pinceles. Primero que nada vamos a ver las opciones de este panel de ajustes de valores de pincel. Desde acá puedo generar un nuevo valor de pincel o un nuevo grupo de pinceles, que son estas carpetas que podemos ver acá. También fíjense una cosa, yo puedo poner ver el nombre del pincel o no verlo. Acá voy a poner para verlos. Puedo poner ver los trazos de pincel o simplemente ver la punta. Voy a poner ver los trazos de pincel. Y así puedo ir seleccionando distintas formas de visualización de los pinceles. ¿Sí? Acá, si pongo importar pinceles, me va a llevar a la página oficial de Adobe y como nosotros no tenemos el programa pago, no podríamos estar importando pinceles. Pero sí sepan que hay páginas gratuitas, como ya vimos, donde pueden descargar pinceles y ubicarlos acá en su panel de pinceles. Acá podemos venir al estado de ajuste preestablecido, que son los pinceles básicos que nos está dando Photoshop, y pinceles heredados, que también son los pinceles, en este caso, en esta versión de Photoshop, pinceles que ya vienen con el sistema de Adobe, ¿sí? Con el software. También puedo cerrar las fichas y demás. Esto nos permite los controles básicos para saber cómo generar las visualizaciones de nuestros pinceles. Yo acá tengo los pinceles básicos, ¿sí? Vamos a ir para arriba del todo. Tengo pinceles varios, básicos, caligráficos, pinceles secos, distintos tipos de pinceles. Me voy a venir acá a pinceles básicos y voy a seleccionar este pincel. Fíjense una cosa, si yo tengo apretado la tecla mayúscula, apretada esta tecla, no voy a ver el tamaño del pincel. Si la vuelvo a apretar, sí lo veo. Sepan esto para cuando no están pudiendo visualizar la forma de su pincel. Otra cosa que les quería mostrar, ustedes pueden agrandar el pincel siempre desde acá arriba, ¿sí? Una vez que tienen seleccionado el pincel, pueden agrandar el tamaño de su pincel desde acá, y si no, con el mouse pueden apretar el botón derecho del mouse más la tecla Alt y lo mueven hacia la derecha, agrandan su pincel, y si manteniendo apretado el botón derecho del mouse lo muevo hacia la izquierda, siempre apretando la tecla Alt al mismo tiempo, achico, ¿sí? Fíjense otra cosa, si muevo para arriba el mouse apretando el botón derecho, difumino ese pincel, y si muevo para abajo lo vuelvo más duro. Lo vamos a dejar duro para empezar a probar los distintos ajustes de pincel, ¿sí? Ahí vamos viendo. Vamos a habilitar también la ventana historia, ¿sí? Yo ya la tengo habilitada acá para volver para atrás cuando lo necesitemos. Entonces ya tenemos seleccionado el pincel duro y vamos a venir a ver en el panel acá de ajustes del pincel. Si no lo tienen activado, se vienen acá. Pero si ustedes activan pinceles, probablemente tengan arriba este icono de ajustes de pincel. Yo tengo acá este icono que tiene esta forma, probablemente en la versión de Photoshop anterior tenga otra forma este icono, pero básense en esto, ajustes del pincel. Ahora bien, vámonos acá. Primero que nada, podemos darle distintas formas a esta punta del pincel. Podemos darle más espaciado, fíjense, si yo muevo esta perillita, doy más espaciado entre esos puntos. Puedo darle más dureza o menos dureza, que era lo que veíamos recién, que se podía hacer también desde el mouse, ¿sí? Me voy a venir acá al panel de historia y voy a elegir el lienzo en blanco nuevamente. Y vamos a seguir viendo. El tamaño puedo hacer que varíe también,
¿sí? Más chiquito, más grande, lo puedo ir visualizando acá. Vamos a dejarlo un poco más grande, este tamaño, y vamos a venirnos acá a la dinámica de forma. Fíjense acá, puedo elegir esto, variación del tamaño. Entonces, fíjense cómo si mantengo apretado va variando el tamaño. Puedo variar también el diámetro mínimo del máximo, ¿sí? Puedo hacer una variación de ángulo en caso de que no fuera circular nuestro objeto. Podría ir cambiando la dirección. Vamos a probar con otro pincel. Por ejemplo, podemos venirnos a ver a pinceles caligráficos, por ejemplo, ¿sí? Acá tengo seleccionado este pincel. Vamos a hacerlo un poquito más grande que se note. Ahí está. Y de vuelta me vengo acá a los ajustes del pincel. Vamos a ver. Fíjense acá. Con cada pincel, esto es importante, los ajustes de pincel cambian muchísimo. Entonces está muy bueno para experimentar, para probar cómo van cambiando los distintos pinceles según el tipo de pincel, según el tipo de punta con el que estoy trabajando. Primero, volvamos al inicio. En la forma de la punta del pincel, yo puedo ajustar estos valores, darle más espaciado, fíjense acá, o menos espaciado, darle más tamaño, menos tamaño. Y acá, yéndome a dinámica de forma, también puedo generar esta variación de tamaño, ¿sí? Puedo generar un diámetro mínimo, tocar estos valores de acá, variar el ángulo, y fíjense acá que con este pincel sí se nota la variación del ángulo, porque al tener una dirección muy clara va cambiando esa dirección por distintos ángulos. Acá con la dispersión puedo generar una dispersión en el plano de la I, digamos, si tuviéramos dos ejes. Fíjense ahora cómo puedo ir jugando con esta textura, a ver si achico el pincel, se genera mucho como el mismo desarrollo pero en menor tamaño. Acá puedo generar más cantidad, menos cantidad, y esa variación de cantidad que vaya modificándose. Esto es para que vayan jugando ustedes. Acá tenemos distintas opciones, pero que fundamentalmente estas opciones se activan con el uso de la tablet. Si ustedes contaran con una tablet, pueden probar inclinación del lápiz, de la punta de su tablet, la rotación, cómo juegan los valores de presión también de la punta, para dar mayor opacidad o para dar mayor tamaño, menor tamaño, ¿sí? Acá probemos textura ahora. Voy a seleccionar un pincel más básico, como este círculo con el que iniciamos, y le voy a adicionar una textura. Esta opción está súper interesante porque fíjense acá, yo tengo distintas texturas para aplicarle a este pincel. Voy a elegir fibras, por ejemplo, y voy a elegir un modo de fusión multiplicar. Fíjense ahora cómo incorpora esta textura. Acuérdense acá que en la dinámica de forma, el espaciado, yo puedo hacer que esto tenga nada de espaciado. Puedo hacer que tenga más dispersión, menos dispersión, esto que habíamos visto. Lo voy a hacer más chiquito. A ver en la dinámica de forma que le podemos hacer. Quizás podemos aplicar estas variaciones. Y acá en la textura puedo generar acá más brillo, modificando este valor. Y ahí vamos a ver cómo se nota más la textura, más contraste. Bueno, todos estos valores están para experimentar un montón. Todo esto también, si contaran con una tablet, el contraste va cambiando según la presión que ustedes ejercen del lápiz con la tablet. Acá tengo el modo de fusión multiplicar, pero
como la fusión de capas funciona lo mismo, prueben con las distintas opciones, ¿sí? Voy a venirme acá, seguimos probando con el resto de las posibilidades, y acá en pincel doble yo puedo mezclar este pincel con otro pincel, por ejemplo este, y fíjense lo que pasa, ya me está generando una opción totalmente diferente solamente con la fusión de ambos pinceles. Fíjense qué pasaría si pruebo con este. Puedo probar con distintas fusiones. También si yo empezara mezclando un pincel, vamos por acá, que no sea básico, por ejemplo este pincel, y lo mezclo a su vez con otro pincel, se va a generar algo súper raro, y esto está buenísimo para que jueguen, buenísimo para generar texturas. A esta opción se le pueden mezclar estas otras opciones de dispersión, todo esto que ya vimos, y a su vez podemos jugar con dinámica de color. Esto está súper rico también para jugar. Por ejemplo, acá cada vez que aprieto el pincel me va a generar una cuestión diferente. Vamos a volver acá a historia. Y si no, lo que podemos hacer es hacer control Z. En este caso, fíjense que yo tengo acá el color blanco que está acá al fondo. Si yo aprieto control y delete, pinto todo de color blanco. Ese sería el comando para volver. Bueno, acá estábamos viendo entonces la dinámica de color, y acá podemos probar entonces distintas opciones, variación de tono, y acá si le doy más cantidad, más porcentaje, me varía mucho más el tono. Le puedo dar variación de saturación, mayor o menor, ¿sí? También va variando, variación de brillo, variación de pureza del color. Fíjense que acá me da colores mucho más puros. Pero bueno, si quiero generar una sutil variación, puedo jugar con valores con menor porcentaje, ¿no? Y ahí voy generando cuestiones más sutiles, más desaturadas. Control delete, y probamos entonces, una vez que hicimos control delete para tener todo el fondo blanco, el modo de transferencia. Acá fíjense, me lo muestra claramente cómo puedo generar variación de la opacidad del pincel, ¿sí? Acá también varía el flujo. Como tengo la dinámica del color, fíjense que aunque es sutil va variando también el color. Finalmente vamos a generar algunos ajustes más. Acá, por ejemplo, vamos a generarle distintas variaciones. Acá también vamos a darle menos cantidad, o ahí, por ahí. Supónganse que yo ya tuviera determinadas estas cuestiones, sin textura, pincel doble. Hoy acá está mucho más interesante esto con el pincel doble. Supónganse que yo quisiera guardar este pincel así, con estos ajustes de pincel. Lo que debería hacer es venir acá y apretar acá, ¿sí? En este más, crear un nuevo valor de pincel, y acá podría ponerle, por ejemplo, TP3 pincel 1 o pincel 1 directamente. Pincel 1, ok. Fíjense una cosa, si yo voy a buscarlo, está al final de todo mi panel, aparece este pincel que acabo de crear. Acá me podría generar una carpeta y ponerle, por ejemplo, TP3 o flyer de evento, o sea, el pincel que ustedes hubieran creado para lo que necesitan. Y acá simplemente apretando el pincel y arrastrándolo a la carpeta, puedo encontrar en mi carpeta TP3 todos los pinceles que haya creado para pintar.
Bueno, eso es todo por hoy y nos estamos viendo en la próxima clase.